¿no? O sea, pues no. Todo que es posible. Ok. Entonces ustedes dicen, miren, Dios no tener cuerpo es antilógico. Entonces la Torah tiene que estar diciendo una metáfora. Pero yo digo al revés, tal vez la Torah está errada. Tal vez la Torah piensa que Dios tiene cuerpo. ¿Entendés el punto? Yo necesito que me explique el tema. Es realmente difícil. No, ustedes están acá hace 2 semanas hablando de metáforas. Nadie empezó una pregunta. Hablo ¿Sabe de qué? la Mejor, pongo un tema mejor. ¿Ustedes escucharon hablar del jardín del Edén? Y había allá hombre y mujer, Adán y Javá. ¿Metáfora o pasó? ¿Ah? Pero es posible. Si es posible, de acuerdo a tu opinión, es mahloket, ¿no? Es mahloket. Pero yo quiero pensar en el tema de verdad. No quiero solo saber lo que hablaron las fuentes. ¿Es posible que hayan Adán y Javá? Entonces existieron, de acuerdo a tu opinión, no es metáfora. Ok. ¿Y ustedes por qué dicen que es metáfora? ¿Es antilógico que haya Adán y Javá? Sí, Es antilógico, no, pero no es histórico. No, ¿por qué No no? es una fuente histórica. ¿Por qué no? Tal vez la Que Torah es piensa genealogía. que es. Al revés, Pero si la la Torah Torah fue no dada es- por Dios a Moshe y y la Torah piensa que es histórico, al revés, decir que es histórico. Pero la Torah no es histórica. Pero Abraham y Sarah son históricos. Tal vez también Abraham y Sarah son una metáfora. Habían dos grandes arquetipos que son los arquetipos creadores del pueblo judío. ¿Por qué no? Qué malo. Porque hay otras fuentes No. también que sabemos que no Pero es. Bereshit no. ¿Qué fuentes hablan de Abraham que no la Torah? ¿El Corán? No, el Corán es un poco más viejo, nuevo que la Torah. Tiene que haber otros escritos, seguro que existen. ¿Lo hay? No que yo conozca. ¿Tú conoces? Entonces no es suficiente para tu opinión. Ya no es que tú pesquisaste, encontraste otros escritos y tenés tu opinión. Tú la tenés antes. Explícame por qué, en qué te basas. Ustedes tienen el problema. Ustedes saben que hay también gente que habla de comercial es metáfora. ¿Saben de esto? ¿Qué hablo? ¿Hablo? Sí, hay autores muy importantes en cristianismo que hablan de todas las mitzvot son metáfora. Que la idea de no comer cerdo es no impurificar tu corazón con las malas inclinaciones, como un cerdo. Y los judíos que son muy materialistas pensaron que es todo literal. Foi estipulado um método de analisar isso? Padrão? Yo pregunto a ustedes hasta ahora tenían opiniones. Dale, piensen un poco, gente, empiecen, dale. No puede ser que ustedes no tengan nada para hablar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, yo necesito un criterio que diferencie entre lo que es metáfora y lo que no es metáfora. Por un lado, que Dios tiene oídos y sale humo del nariz, nosotros tenemos certeza que es metáfora. Por otro lado, el hecho que está dicho no matarás, nosotros sabemos que no es metáfora, ¿no? No solo en las leyes de Brasil, en la Torah está dicho también, ¿no? 10 mandamientos. Y yo sé esto, yo quiero un criterio lógico, un criterio verbal para diferenciar y saber cuándo es metáfora y no. Quando ele se dirige aos seres humanos, ele faz ser entendido pelos seres humanos. Ok. Então, quando ele fala de ouvido, é simplesmente para que o ser humano consiga ter uma empatia pelo que está sendo dito. Então, quando ele fala de uma maneira mais enxuta, não sei se tem uma palavra melhor para isso, mas, por exemplo, Hashem, Adam teve filhos tais, aí Hashem, blá, de Hashem teve não sei o que lá que teve Noah, teve não sei o que lá que teve Abraham. Então isso é uma linguagem muito direta que é para o ser humano entender de onde é que ele veio e de onde é que o povo judeu veio. Então isso para mim mostra que não é uma linguagem metafórica, não é como se falar a borboleta voa com parafusos nas asas. זה יפה. Mira, Daniel incluso que no logra hablar, está hablando muy bien. ¿Sí? Yfe, sentimos falta de ti cuando estabas enfermo. No mucha. Pero un poquito. Entonces, nosotros tenemos que usar el estilo literario. Con un texto metafórico en general tiene algunas características que enseñan a nosotros que es metáfora. Por ejemplo, ¿ustedes conocen las fábulas de Esopo? Viene una raposa y habla con el lobo. ¿Por qué ustedes piensan que es una metáfora? Primero, animales hablando. Y no es que
hay una introducción de Esopo y vino alguien hizo un milagro. Sino que es como si fuera el normal, habló la raposa y el lobo. Esto demuestra que es una metáfora. Después, el escenario es muy idílico, es muy idealizado. Es una floresta, están los animales, no hay ningún problema de la vida normal, solo el tema que están hablando. ¿Juan? Entonces, la idealización. 3, la falta de detalles. No hay tiempo, no sabemos cuándo pasó. No hay espacio, no sabemos dónde pasó. Esto lleva a entender el estilo literario, ya entender que es una metáfora. 4, el contexto. ¿Quién es la persona que escribió el texto? ¿En qué contexto dijo el texto? La sociedad que es el público alvo de él. ¿Cómo lo entendió? Estas cosas llevan a nosotros a tomar una decisión. ¿Ustedes pueden abrir un poquito más la ventana? Que está al lado de Daniel, yo tengo miedo de quedar enfermo. Sí. Incluso que te extrañé y todo, pero no mucho. Entonces, pero si nosotros agarramos las leyes por otro lado, todo el estilo, el contexto, hablan que no es una metáfora. ¿Tienen la idea? Entonces, cuando nosotros agarramos a Abraham y Sara, por ejemplo, Abraham y Sara tienen tiempo y espacio. Tienen. Abraham y Sara tienen dificultades de la vida humana normal. Tienen. Sin embargo, el texto no es tan histórico, no están todos los detalles, no sabemos exactamente todo lo que pasó, pero los grandes eventos tienen detalles. Abraham y Sara están conectados a la corriente histórica de Israel, o sea, si Abraham y Sara son metáforas, entonces, ¿dónde salieron las tribus de Jacob? Miren que el propio texto ya en Egipto ya habla de historia, hay un pueblo, hay tiempo, hay eventos, hay entrada de Yoshua, es Israel, un montón de eventos que son históricos. Si mira que el estilo textual es histórico, el texto de Bereshit habla que estos son los hijos de Abraham. Entonces el texto de Bereshit, el autor de Bereshit, Dios, él piensa que sí es histórico. ¿Entienden? Yo no estoy discutiendo cómo probar que la Torah es verdad, yo estoy discutiendo cómo entender la intención del texto. ¿Tienen la idea? Entonces nosotros hablamos de detalles, tiempo, espacio, el estilo literario. Miren, con Abraham y Sara tampoco las cosas no son fantásticas. ¿Qué pasa ahí de fantástico? Yo estoy hablando de Abraham y Sara de propósito, no de Noah. Cuando hay un milagro con Abraham, Sara, Abraham, Isaac y Jacob, el texto lo pone como milagro. Entonces no es fantástico. Una cosa es, hay Egipto y ahí Dios hizo un milagro y vienen las plagas. Entonces el texto habla de historia con milagros. Es distinto de cuando el texto habla... ¿Ah? Pero mira que el texto pone esto como un milagro. Es igual si yo hablo hoy en el periódico de una mujer que tuvo hijos a los 80 años, en el periódico, sí, en China. ¿Cierto? Tú miras que es un periódico histórico, sin embargo es sorprendente, pero el contexto te habla cómo es sorprendente que tuvieran hijos tan viejos. Es distinto de las fábulas de Esopo, que es normal, la raposa habla con el lobo, no hay ningún problema en esto, es como si fuera normal. ¿Entiendes la diferencia? Es como, por ejemplo, cuando Shimshon mata al león con sus manos. Es wow, cómo eres fuerte, mató al león como si mataba a un becerro. Mirás que el texto cree que esto pasó, ¿entiendes? Entonces Abraham y Sara tienen todos los aspectos históricos, entonces es difícil decir que la Torah piensa que es una metáfora. Pero uno lo ve como si fuera, porque uno está acostumbrado a... El cuarto argumento, la imagen de uno. El cuarto argumento es este. El texto fue entregado a Am Israel, ¿no? Am Israel, ¿cómo lo tomó? ¿Como metáfora o como literal? Como literal. Entonces, miras que en el contexto en el cual fue dicho el texto, el pueblo que lo recibió entiende que es literal. Esto es el mayor prueba de que algo es literal o no. ¿Tienen una idea? Si yo tengo leyes y las leyes están hablando de no matar, no robar, y nosotros entendemos que es literal porque es obvio, porque todos lo conocen. El contexto, ¿sí? El gran criterio si algo es literal o metáfora, de hecho, es el entendimiento de Am Israel, el contexto en el cual fue entregue. ¿Qué ustedes dicen de Noah? ¿Literal o metáfora? Vamos a mirar los criterios de nosotros.
Que literal, para... Vamos a mirar los criterios. ¿Hay tiempo, espacio? Mira que tú hablas así, él habla no, más o menos, ¿no? Por un lado hay tiempo y espacio, hay los años de ellos, hay las descendencias de ellos, ¿no? Hay, pero, ¿ah? Pero no hay espacio. ¿Dónde vivía Noah? Antes del lugar que paró la Teivá, ¿dónde vivía? ¿Cuál era el pueblo de él? ¿En qué tierra? Es raro, ¿no? ¿Dónde pasó el diluvio? ¿Todo el mundo, solo una parte? Parece que es toda la tierra, ¿no? Pero no está tan claro, que a veces toda la tierra es que no incluye a las partes no conocidas. Pero si tiene lugar cuando pones donde quedó la Teivá, es exacto. Pero cuando él planta y toma el vino, no sabemos a dónde. Es raro, ¿no? Es distinto de Abraham, que él pasa en lugares que nosotros no sabemos ni por qué la Torah habló. ¿Por qué me importa que él fue a Beitel y hizo un altar? Después fue a Shem, después cambió de Hebrón a esto. O sea, mirás que el lugar es importante, no necesariamente para la mensaje. Noah es un poco raro esto. Tiempo también. Nosotros tenemos tiempo de Noah adelante, pero antes de Noah casi no tenemos tiempo. No, hay generaciones, pero casi no hay tiempo. Hay las ciudades, las personas. Los eventos en Noah son fantásticos o son históricos. Incluso cuando hay milagros, recuerdan que se puede decir que es histórico. Eu acho que o mais metafórico de tudo é você considerar que todos os animais da Terra fossem conseguir entrar. Hay una diferencia entre fantástico e improbable. Es una diferencia muy importante cuando hablas de interpretación de texto. Una cosa es decir que el texto toma el fantástico como natural. Entonces mirás que tiene que ser una metáfora, es fantástico el texto. Otra cosa, el texto habla de algo muy improbable que pasó por milagro. Entonces tú puedes decir, hay que probar que el texto tiene razón, pero el texto piensa que es un milagro, que pasó, ¿entendés? En el caso de la Teivá no está muy claro. Por un lado, cuando entra en la Teivá no está muy claro que es un milagro. Entonces es un poco fantástico. Por otro lado, todo el contexto es de milagro. Dios dijo, él va a matar la tierra y ese es el milagro que le va a vivir. Yo no quiero cerrar el tema de Noah. Yo quiero decir a ustedes que es muy discutible. ¿Qué ustedes saben de Adam Arishon? Acho que os dois também. Ele nomeou todos Tem os descendência seres. também. Como é que ele nomeou todos os seres, né? Yo pienso que también es discutible, pero es más metáfora que Noah, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que él habla con los animales, la serpiente habla con Adán como si fuera algo súper normal. Está andando allá, habla con la serpiente. ¿Cuál es el problema? La serpiente, ¿no? El símbolo del mal. No estoy en chiste. También en Teilim a veces hay el tanín que está en el... Por otro lado, las generaciones de Adán. Y el jardín es un lugar histórico, es el jardín perfecto, idílico, con los ríos y hay oro. O sea, yo quiero decir a ustedes, cuando yo leo el texto de Adam Arishon, ahora yo pongo mi opinión, ¿ves? Yo entiendo que es discutible, pero yo leo el texto, me suena un poco más como una metáfora. Déjame traer a ustedes, nosotros vamos a volver en este tema, porque vamos a hablar en el final del año, si llegamos al final del año, de temas así. Pero yo quiero decir a ustedes que en el siglo XIV, me parece, el 13 y el 14, era muy famoso en el mundo árabe islámico, que era el mundo desarrollado, filosófico, científico, entre comillas. Estaba muy famoso la filosofía aristotélica. Y ellos intentaron agarrar el Corán, ¿sí? El libro santo del Islam, y decir que hay son metáforas y todo. Y las élites judías les gustaron mucho la idea y empezaron a decir que todo es metáfora, que Dios no tiene manos, no tiene oídos, porque no es lógico. Entonces, y la Torah es verdad, la Torah no puede ser antilógica, entonces eso tiene que ser una metáfora. Y empezaron a decir que Abraham y Sarah eran metáfora. O sea, Abraham es la tzurá, Sarah es el homer, que son conceptos de filosofía. Abraham es la forma, Sarah es la materia, ¿sí? Y mamás, esto quedó una súper discusión en Israel. Mucha gente estuvo en contra, mucha gente estuvo a favor. Y de esto a decir que las mitzvot son una metáfora es un saltito, ¿sí? Realmente, algunos rabanim en Europa estuvieron muy en contra.
llegaron a prohibir estudiar el Guía de los Perplejos del Rambam. No porque pensaban que el libro era malo, porque pensaban que la gente no lo iba a entender. Tenemos las cartas de ellos hablando de esto, ¿sí? Y empezaron a haber discusiones entre los grupos pro leer el Rambam, los grupos en contra del Rambam, una cosa que quedó muy seria. Sí, entregaron los patrimonios del otro grupo a la Inquisición, o sea, las cosas quedaban bien serias. Y en el final llegó a tal nivel que Rabbeinu Yonah, que estaba en contra de leer los libros de Rambam en público, él dijo que pasamos del límite, fuimos muy mal, y por esto están quemando el Talmud en Francia. Por el pecado que pasamos del límite, y él dijo que hay que hacer chuvá de esto, y escribió por esto el libro Sharei Chuvá, que es muy famoso, que es uno de los libros básicos sobre chuvá. Es él diciendo que cómo hacer chuvá porque nosotros pasamos del límite. En final de las cuentas, el Ramban también, el Nachmanides, habló que hay que calmar un poco esto, los dos lados. Sin embargo, el Nachmanides, cuando escribe en sus libros, discute mucho con el Rambam, pero él piensa que el hecho de no leer el libro, pasamos del límite y todo. Y más o menos, al final ahí del siglo XIV ya se estableció una unidad que no hay que ir en contra de leer los libros en público y todo. Yo voy a decir a ustedes, no es que la gente no respetaba el Rambam, llegaron a hacer, yo qué sé, mal al túmulo de Rambam acá en Tver, no sé exactamente decir, tiran piedras o algo así, y los Rabbanim en general agarraron a la gente y los excomulgaron. O sea, el grupo que hacía Badr era muy grande, ¿sí? Era un grupo chico, y era más en España que habían los grupos en contra de leer el Rambam, pero la gran mayoría de los Rabbanim en Israel sí aceptaron la idea que hay que leer el Guía de los Perplejos, por lo menos en esta generación. Y el Rambam mismo no estaba en discusión la personalidad de él, o sea, la halajá y el pasák, y más o menos llegaron a consensos de terminar el tema. Y el Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, alumno de Ramban, ¿sí? Uno de los Rishonim muy famosos de los Faradim que vivía en España, no me recuerdo, pienso que era de Barcelona, Rabbi Shlomo Ben Aderet, pero no tengo certeza. Él hizo un jerem, una carta de excomulgación, que de hecho es una carta que define los límites de esto, y él escribió allá así, muy interesante. Él escribió que primero él prohibió estudiar filosofía a una cierta edad, no sé cuál, en su tiempo, o sea, limitó el tema y tal, y él dijo que todos que hablan que Abraham y Sara para adelante son metáforas están errados. Y esto, el primer tema hasta hoy está en discusión, pero el segundo tema de metáfora quedó muy aceptado en Israel. El mainstream del pueblo judío hoy, yo no hablo que hay halajá en el tema, ¿sí? Pero el mainstream del pueblo judío hoy, los Rabbanim aceptaron el Rashba ya hace muchos años, de que de Abraham adelante nosotros hablamos que es histórico. Y los motivos están claros, ¿sí? O sea, nosotros hablamos acá, el texto cree que Abraham y Sara existieron, que Abraham, Isaac y Rivka existieron, y Jacob y los hijos y las esposas, es obvio, por los temas textuales y por el tema de que si no están ellos, no están en Israel. Pero el interesante de la carta de Rashba es que cuando él habla que está prohibido decir que Abraham y Sara son metáfora, y también todos los que vienen después, ¿qué pasa con el que viene antes? ¿Qué ustedes entienden del texto? El que habla que Abraham y Sara son metáforas está excomulgado. Ok, ¿y lo que viene antes? No sé, está abierto. ¿Entendés? O sea, decir que Abraham y Sara son metáforas, hoy va voy. Pero decir de antes, tal vez sí, tal vez no. Pero se sabía a lo mejor que había ciertas cosas. Yo digo, él dejó en abierto. Entonces no hay que haber alajá para todo. Quedó en abierto. Quedó en... ¿ah? Hoje em dia já tem prova, por exemplo, sei lá, não. ¿De qué? Ah, se não dá o mundo e o mundo começou a criar só de novo, como é que chegaram aqueles caras lá na Austrália ou na América? Todo, Tishma, yo no sé si hay prueba, porque yo no sé si inundó todo el mundo. Ah, pode ser. Y al revés, yo no sé cuándo inundó. Sabes que al revés, en todas las culturas del Oriente Medio antiguo, hay la historia de Noah con nombres distintos. Por ejemplo, los escritos de la historia de Gilgamesh, que están en los escritos babilónicos antiguos, son muy famosos. La historia es gigante y tiene un montón de otras cosas, pero en el medio pasa la historia casi igual de Noah. Gilgamesh va a una teva. Es anterior a... O sea, cuando
Es anterior a Moshe, es antiguo. O sea, al revés, hay una historia común en muchos pueblos de que algo así pasó. Entonces yo puedo argumentar que es muy probable que la historia pasó exactamente como está, en especial porque pueblos separados tienen historias iguales. Hay nombres distintos. En el Gilgamesh es toda idolatría, ¿sí? Él habla con los dioses de él y tal, hay un montón de otros detalles, pero la base común está clara, ¿no? O sea, al revés, yo puedo argumentar que es histórico. Tal vez no en todo el mundo, tal vez no incluso América. Aparte de la serpiente también hay muchas culturas. Najón, pero ahí en cada cultura hay que chequear si es una metáfora o si es histórico. Es muy fácil agarrar una cosa así de forma superficial en muchas culturas, difícil es estudiarlas. Pero yo no estoy cerrando el tema acá, no es una clase sobre Noah, ya pasaron 10 minutos de nuestro tiempo, pero yo quiero decir a ustedes, solo primero a nivel de fuentes judías, de Abraham adelante es bien aceptado que es histórico, el motivo, los argumentos levantamos acá. Aparentes de Abraham, de hecho los Rishonim discuten y está abierto. O sea, puedes decir obvio que hoy ya se dice que eso no es histórico. Está abierto. En la Adam Rishon, por ejemplo, es Machloket. El Ramchal habla que obvio que pasó, pero en el mundo espiritual. O sea, no pasó acá abajo. ¿Sí? El Ramban habla que pasó a nivel histórico. Había un hombre con este nombre Adam, una mujer con este nombre Javá. Y ellos sí estudiaron en el lugar de Gan Eden, pero aparte de esto también pasó en el mundo espiritual. Y el motivo que la Torah escribió no es para contar de Adán y Javá históricos, sino que para que nosotros entendamos los secretos espirituales que tienen que ver con Adán y Javá históricos. Machloket. ¿Sí? Entonces se llama Machloket. Nosotros podemos discutir una clase de Adán y Javá en el final del año, más adelante. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Alguien quiere hablar lo que está sintiendo hoy? Duda. ¿No? Oh, buenos días. Tem um ponto que